al organismo judicial. Son todas aquellas personas indígenas de buena voluntad, con convencimiento de su identidad cultural y que quiera ofrecer, quiera aportar y quiera apoyar a toda persona indígena que tiene una vinculación judicial. Y digo tiene una vinculación judicial porque puede hacer de que sea agraviada o sindicada la persona, pueda estar en un listado, pertenecer a un listado y a llamado podamos solicitarles los servicios y para el efecto en darle una remuneración. Es decir, estamos en este estado actualmente, viene una persona de otro estado que está en tránsito actualmente y necesitamos dotarle de un intérprete. Sin embargo, si traemos el intérprete del estado que sea, nos podemos llevar 2 días, 1 día, 24 horas, 48 horas y así no podemos atenderle en el momento. Entonces, en el estado que tenemos, ubicamos a una persona que pueda hablar el idioma cercana, la llamamos y bien, nos atiende la audiencia, nos atiende la diligencia, lo remuneramos porque esta persona no está trabajando para el organismo judicial. A ello, en esta red nacional de intérpretes tenemos contabilizado 75 personas aproximadamente. 75 personas que nos pueden apoyar, aparte de los 105 intérpretes. Estas personas nos apoyan en cuestiones emergentes. Luego, también tenemos las videoconferencias. Si la persona que se encuentra vinculada a un proceso penal o un proceso o de la naturaleza que sea, es de otro estado o otro departamento, como le llamamos en mi país, podemos conectarnos a través de una videoconferencia en donde el intérprete está a 300, 400 kilómetros y la audiencia se está realizando acá, realizando la interpretación. Este es el grupo de los 105 intérpretes en las sedes de nuestros centros de interpretación, y estos son los integrantes de la Red Nacional de Intérpretes. Las videoconferencias, este es el acto en que inauguramos el sistema de videoconferencias, que fue el 20 de agosto del año pasado, y al decirles que los estamos capacitando constantemente, lo hacemos desde varios puntos de vista, desde la identidad cultural de la persona, desde explicarle o analizar con esta persona de su identidad, tomando en cuenta que con todas las participaciones que hemos tenido, muchas veces a nosotros los indígenas nos han secuestrado nuestra identidad. Cantamos y leemos documentos y nos inclinamos por corrientes ideológicas de las que no somos, no nos pertenecen, y nos hemos olvidado de nuestra identidad. Lo que hacemos con aquella persona que nos sirve de intérprete es refrescarle la memoria de que él es indígena, ella es indígena, y tiene que fortalecer y actuar dentro del contexto de la interpretación sobre la base de su cultura y no sobre la base de lo que los sujetos procesales puedan influir en él o en ella. La Corte de Constitucionalidad de mi país ha dicho que el derecho de defensa es la comprensión total del contenido del proceso y no una comprensión parcial o una aproximación o el agotamiento de etapas procesales. El derecho de defensa es la comprensión total. ¿Cómo podemos hablar de una comprensión total de un proceso en un país con 47% de analfabetismo, en un país donde existen 22 idiomas, más sus variaciones dialectales? La administración de justicia está muy alejada entonces a la sociedad. Este es un método, este tan solo es un sistema, tan solo es una medida de inmediato que hay que responderle a la población y cumplir con la misión del organismo judicial, porque la aspiración profunda no es de dotarle de intérpretes
al sistema de justicia o a dotarle de intérprete a la persona, sino que constituye transformaciones más profundas. Pero para efectos de poder hacer que la administración de justicia sea accesible a la población, por lo menos con el idioma. Pero no es la última aspiración de la unidad, no es lo que sea la panacea al tener este sistema. Tan solo son medidas paliativas para poder avanzar y hacer que las personas puedan comprender el sistema de justicia y tener ese acceso a la justicia en el propio idioma. Muchas gracias. Disculpen, pero esta es una hora muy compleja, así como después de la comida, esta antes también es bastante difícil. Por eso es que se han cortado los tiempos y la intervención de los ponentes es de solamente 12 minutos. Ahora le toca al magistrado Monroy Sánchez tomar el uso de la voz. Por favor, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Bueno, pues es un gusto siempre para un servidor venir a Oaxaca. Cada vez que he estado en esta tierra con tantas regiones, me voy con muchas cosas mejor comprendidas, mejor conocidas de cuando llegué. Y voy a hacer referencia a una en su oportunidad, ahí por el minuto 10 más o menos, haré referencia a una experiencia. Agradezco mucho a las instituciones convocantes el que me permitan estar aquí esta tarde en esta mesa panel con el doctor Santos Saj Puchol, a quien tuve el gusto de conocer en la mañana, con la magistrada moderadora Ana Mireya Santos López y con todas y todos ustedes. Yo voy a referirme a tres cuestiones. Voy a resumir mi intervención en tres cuestiones. Evidentemente el tema de la mesa panel es mucho más amplio de lo que voy a tratar, pero dado las condiciones en que estamos, creo que sería útil referirme a algunas tensiones, a algunos temas que tienen mucho que ver con esta construcción de un sistema, de la implementación de un sistema intercultural y bilingüe. Yo le encuentro una pertinencia de bilingüe que voy a poner a la consideración de ustedes al terminar. El antecedente sería el siguiente. A partir del reconocimiento constitucional, del cual ya se ha hablado brillantemente en las exposiciones anteriores, de 1992, amanecimos con una nación pluricultural reconocida jurídicamente, aunque de facto ya lo veníamos siendo desde muchos años atrás. ¿Qué significa la pluriculturalidad? O mejor dicho, ¿cómo gestionamos? ¿Cuántas formas de gestión hay de la pluriculturalidad? Básicamente, habría que hablar de dos formas de hacerlo. Una primera forma es la que se conoce como el multiculturalismo. Esta propuesta teórica, metodológica, epistemológica, ideológica, en donde el pluralismo cultural, la presencia de varias culturas en un determinado territorio, está concebida con base en la tolerancia. Se tolera al otro porque no hay otro remedio, no existe otra posibilidad. Y entre mejor se comporte el otro de acuerdo a mis parámetros, mayor grado de tolerancia permite este sistema multicultural. Creo que un claro ejemplo de este modelo sería Canadá, obviamente, con sus matices, ¿verdad? No podemos generalizar, pero básicamente es un país en donde se toleran distintas culturas entre sí, pero sin mayor intercambio, sin mayor interés de unos por otros, sin mayor dialogicidad entre estas culturas. La otra forma de gestionar la pluriculturalidad
pluriculturalidad sería precisamente la interculturalidad. Pero al decir de Catherine Walsh, quien sigue a Fidel Tubino en estas reflexiones, un filósofo peruano, la interculturalidad ha pasado por tres estadios, por tres etapas. Una primera etapa en donde solamente tenemos, como alguien denominó, me parece mucho mejor lo que se dijo en la mañana, una interculturalidad folclórica, en donde pues sí conocemos a las otras culturas a partir de sus danzas, a partir de su arte, a partir de sus expresiones, pero hasta ahí nos quedamos, solamente en manifestaciones exteriores de la cultura, sin penetrar en ese sustento filosófico, en ese sustento realmente cultural que está a su vez afianzado en las cosmovisiones. Aquí lo interesante es llegar al corazón de la cosmovisión de cada cultura. ¿Cómo se plantea cada cultura la presencia del ser humano, la relación entre los seres humanos, la relación de los seres humanos con el medio ambiente, con la naturaleza, y la relación del ser humano con el cosmos? Eso es lo que realmente debe importarnos en un diálogo intercultural. Penetrar en la cosmovisión de la cultura con la que estamos dialogando para poder comprender todo este marco que le da sentido a cada una de las acciones que se realizan, y no aislarlas, no segmentarlas, no diseccionarlas y quitarles la sustancia, quitarles la médula que está precisamente en esa cosmovisión. Una segunda forma de la interculturalidad sería lo que se ha llamado la interculturalidad funcional. El doctor Diego Iturralde aludía a esta cuestión de funcionalidad entre reconocimiento de algunos derechos de los pueblos originarios y concordancia con reformas neoliberales. ¿En qué medida hablar de pluriculturalidad, hablar de interculturalidad, hablar de justicia intercultural, como nos ha manifestado nuestra querida maestrada Ana Mireya, en qué medida este sistema de justicia de pueblos originarios le es funcional al sistema dominante, porque se ocupa, y lo vemos claramente en las competencias, solamente de asuntos en donde no están reflejadas todas las posibilidades de jurisdicción, todas las posibilidades de juridicidad que se dan en la vida diaria. Yo no soy partidario de hablar de que se ocupan de asuntos menores o de bagatela, porque esto de bagatela y de menores es muy relativo, depende de quién estemos hablando y de qué persona estemos hablando. Para una persona hablar, si a Carlos Slim le dicen que le robaron una gallina, pues seguramente dirá, pues hoy no comeré gallina rellena y se acabó. Pero para otra persona, que la gallina representa un alimento básico de ese día, o una fiesta, como lo sabemos, o que quieren dar esa hospitalidad a un visitante que los está acompañando en ese momento, la gallina cobra todo un significado que no es el mismo significado para otra persona. Ahí hay una relatividad. Pero cuando, y esto lo dice muy claramente Magdalena Gómez Rivera, cuando se le destina como jurisdicción, como competencia a los sistemas normativos de los pueblos originarios determinados asuntos, cuantías, por ejemplo, en materia civil, en cuestiones patrimoniales, hasta cierta cuantía, gracias, hasta cierta cuantía. ¿Y por qué no toda la cuantía? En Yucatán tenemos ya un sistema de justicia maya, hay 7 jueces ahora, uno de ellos es mujer, electos por sus comunidades, no dependen del Poder Judicial del Estado. Ahí se logró un mínimo respeto a la autodeterminación y a la autonomía, y en temas patrimoniales no hay límite. No hay límite, basta que las dos partes en conflicto reconozcan, asuman la jurisdicción del juez maya o de la jueza maya
para que tenga plena competencia. El otro nivel de interculturalidad sería la crítica, una interculturalidad crítica, una interculturalidad que se haga cargo de esas relaciones asimétricas existentes entre justicia occidental, justicia de pueblos originarios, entre condiciones de vida de acuerdo a los parámetros culturales de cada quien, de lo que debe ser un buen vivir o un desarrollo, etcétera. Relaciones asimétricas de representación política, de poder político, etcétera, etcétera, ¿no? Una cuestión crítica, un enfoque crítico. Con este contexto, yo pasaría a dos tipos de tensión que se dan en este marco de interculturalidad. El conflicto existente entre el concepto de derecho individual y derecho colectivo. Y por otra parte, el conflicto que se da desde el derecho mismo y la cultura. Voy a explicarme rápidamente y con algunos apuntes solamente así esquemáticos. El problema, y ya se ha dicho en la mañana, el modelo de derecho occidental y el hoy modelo paradigmático de los derechos humanos deviene de los principios de la modernidad, que toma como referente básico al individuo aislado. La modernidad, recordemos, nace en contra de las corporaciones, nace en contra de gremios, nace en contra de comunidades y exalta al individuo como sujeto de todo el modelo jurídico y todo el modelo cultural. Esa conceptualización pervive en nuestros días, incluso dentro de los derechos humanos, en donde el modelo inicial de derechos humanos, ahora ya afortunadamente yéndose más hacia derecho colectivo, hacia los derechos humanos colectivos de naturaleza colectiva, pero nacen con la impronta individual, nacen con un individuo como sujeto. Gracias, maestra. Nacen con un sujeto como centro, como el fundamento de las relaciones sociales